Buenos días. Agradezco a los organizadores la cálida acogida y la presentación. Agradezco sinceramente. El tema que elegí es la reparación del daño en el derecho del trabajo. Esta cuestión es uno de los temas que más ha cambiado en los últimos 30 años en el derecho del trabajo. Como vamos a ver, se aprecia una clara tendencia a admitir indemnizaciones del daño basadas en el derecho común, pese a la existencia de un régimen tarifado de indemnización en el derecho del trabajo, propio del derecho del trabajo, que parecía difícil de aceptar años atrás. Y esto viene aconteciendo en varios países de América Latina. Voy a dividir la exposición en tres partes. En la primera haré referencia a las particularidades del sistema de reparación del daño en el derecho del trabajo y si es posible aplicar las nociones de la responsabilidad civil sin vulnerar el sistema especial de reparación. En la segunda parte, a los daños en el derecho individual de trabajo, esto es, a los daños durante la relación laboral y en su extinción. Y en la tercera parte me referiré a los daños en el derecho colectivo del trabajo. Y por último haré algunas reflexiones finales. Primera parte. La reparación del daño en el derecho del trabajo y la responsabilidad civil. ¿Cuáles son las características del régimen tarifado de indemnización del daño en el derecho del trabajo? El sistema, como ustedes saben, es distinto al que se aplica en el derecho civil. El derecho del trabajo optó por un sistema tarifado de indemnización para proteger al colectivo de trabajadores. En el caso del despido, era necesario establecer un mecanismo que facilitara al trabajador el resarcimiento del daño que normalmente causa todo despido. Se utilizó entonces una indemnización fija que no requiere probar la existencia del daño en cada despido y a la que el trabajador tiene derecho aun si en el caso concreto no existe daño o el monto del daño es menor a la tarifa. Por ello, si el monto del daño es mayor a la tarifa indemnizatoria, se cobra de todos modos la tarifa. Y en el caso de los accidentes de trabajo, si se aplicaba la responsabilidad del derecho civil, quedaban sin reparación un elevado número de accidentes, que son los producidos por la culpa del propio trabajador, por la fuerza mayor o el caso fortuito, todas eximentes de responsabilidad en la responsabilidad civil. Había que encontrar una solución y por eso el derecho del trabajo elaboró una noción distinta de responsabilidad, ajena a la idea de culpa, y entonces el empleador se hace responsable de todos los accidentes, aún de aquellos en los que no interviene la culpa del empleador y los que se producen por el hecho de la víctima, el caso fortuito o la fuerza mayor. Esa extensión de la responsabilidad patronal trajo como contrapartida que el daño no se reparara en forma integral, sino en forma tarifada. Como ustedes ven, el régimen de indemnización del daño en el derecho del trabajo es especial y se basa en fundadas razones. Es un sistema solidario que indemniza situaciones que el derecho civil no hubieran tenido reparación y se beneficia así al colectivo de trabajadores. Como norma especial, prevalece sobre el régimen general de la responsabilidad civil. Por eso es equivocado pretender invocar el principio general de reparación del daño, justamente por su carácter de principio general, cuando hay normas especiales en el derecho del trabajo que reparan el daño con un sistema específico. Ahora bien, ¿es posible aplicar las normas del derecho civil, pero sin violentar el sistema especial de reparación del daño en el derecho del trabajo? Eso puede ocurrir en dos situaciones. En primer lugar,
Si la norma laboral remite a la responsabilidad civil, no hay ningún problema. Eso ocurre, por ejemplo, en caso de accidente de trabajo producido por la culpa de un tercero. Ahí generalmente las legislaciones admiten que se reclame contra el tercero la reparación integral del daño. Y otra situación en que se pueden invocar las normas del derecho civil es cuando hay un vacío en la norma laboral. Para determinar si hay vacío en la norma laboral, tenemos que estudiar el alcance de la indemnización tarifada por despido, porque durante años se invocó la indemnización tarifada por despido como un obstáculo para admitir otras indemnizaciones en el derecho del trabajo. A mi modo de ver, la indemnización tarifada por despido fue establecida para reparar los daños materiales y morales que normalmente causa todo despido, pero no para cubrir daños o amparar conductas antijurídicas del empleador. Por ello, si hay otros daños provenientes de ilicitudes o de incumplimientos contractuales del empleador, corresponde indemnizar el daño por aplicación del principio general que establece que todo daño injusto debe ser reparado. Aquí entonces es posible aplicar las normas del derecho civil porque hay un vacío, no hay norma laboral que diga cómo se indemniza el daño proveniente de actos antijurídicos del empleador durante la relación de trabajo o en su extinción. Recordemos que entonces que el fundamento para admitir la procedencia de la reparación del daño en base al derecho común es la responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones. La responsabilidad del empleador considero que es contractual porque refiere a una relación preexistente entre individuos determinados, es decir, no es extracontractual sino contractual. El concepto mismo de responsabilidad civil implica la obligación de reparar un daño proveniente de una ilicitud, que en el campo de la responsabilidad contractual es el incumplimiento. Y es necesario que se den todos los elementos de la responsabilidad civil, ilicitud o incumplimiento, culpa, nexo causal y daño. Es decir, no basta con que haya un mayor daño para el trabajador. Ese mayor daño o daño no indemnizado por la indemnización tarifada tiene que provenir de un acto antijurídico del empleador o de un incumplimiento contractual. ¿Y qué tipos de daños se pueden ocasionar al trabajador? Daños materiales o daños morales. Por lo general, los daños que se ocasionan son extramatrimoniales o morales, porque son los que se provienen de la lesión a un derecho de la personalidad, con la característica que por lo general se presume la existencia del daño moral. Esto es muy importante para los que ejercen el derecho, porque basta probar la violación del derecho o el incumplimiento contractual para que se presuma la existencia del daño moral. Es decir, el incumplimiento o la obligación de dignidad, de respeto a la dignidad, hace presumir la existencia de un daño moral que como tal no tiene que ser probado. Y esta forma de prueba, de in re ipsa, se aplica tanto por la jurisprudencia de Uruguay, por ejemplo, como de la jurisprudencia de otros países como Brasil. Pasamos ahora a dejamos la primera parte y pasamos a la segunda parte. Los daños en el derecho individual del trabajo. En primer lugar, vamos a ver los daños en la ejecución del contrato de trabajo. Si durante la relación laboral el empleador incumple obligaciones y se causa daño de entidad al trabajador, corresponde que esos daños sean indemnizados por el derecho común, salvo que exista una ley especial que me diga en el derecho laboral cómo se indemnizan esos daños. Y veamos cuáles pueden ser las obligaciones incumplidas por el empleador que dan lugar a la reparación del daño. Como ustedes saben, el contrato de trabajo no es solamente una relación de intercambio, establece obligaciones concretas al empleador que tienen que ver con el respeto a la persona humana. Es así que el empleador tiene que respetar la dignidad, la intimidad, la vida privada y la conciencia moral y cívica del trabajador. Tiene además, y esto ya lo dijo Alburquerque en su conferencia el otro día, una obligación, un deber contractual de protección.
este deber contractual de protección es muy importante. La doctrina alemana lo llamaba deber de protección. Krotoshin, deber de previsión, que fue al que hizo referencia Alburquerque el otro día. Generalmente este deber de protección se vio al principio, implicaba la protección de la higiene y seguridad en el trabajo. Y por eso, como después fue reglamentado y legislado, se dejó de tener esa importancia como deber contractual. Sin embargo, en este momento es muy importante porque el deber de protección refiere no solamente a la seguridad e higiene en el trabajo, sino también a la dignidad y moralidad del ambiente del trabajo. Es decir, el empleador tiene que proteger al trabajador de todo daño que pueda sufrir en su integridad física, en su integridad moral y en su dignidad en el ambiente de trabajo. Y esa obligación de protección implica también el deber de prevención del daño. A esto se debe agregar la irrupción tan importante que fue señalada por Alburquerque en su conferencia de los derechos fundamentales en el contrato de trabajo, en especial para limitar los poderes del empleador y señalar el ámbito de la licitud y la ilicitud. Sin embargo, a mi modo de ver, la vigencia de los derechos fundamentales en el contrato de trabajo, que no se discute, no hace desaparecer el sistema de derechos y deberes de las partes contractual del derecho del trabajo. Es decir, a mí entiendo que los deberes contractuales, el sistema de derechos y deberes contractuales sigue vigente y opera a modo de complemento de los derechos fundamentales en el trabajo para ampliar la tutela del trabajador. Si se lesionan entonces derechos fundamentales de la persona y se causa daño al trabajador, corresponde indemnizar por el derecho común si no hay una ley específica sobre el punto en materia laboral. Lo mismo ocurre en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales. Como ustedes saben, y ya lo dijimos, el empleador está obligado a tratar con respeto al trabajador, estándole vedados los gritos, los agravios, el maltrato en general. Los registros personales no pueden lesionar la dignidad, como señalaba Alburquerque. Las cámaras de vigilancia no son admitidas en baños, vestuarios y comedores. Hay un deber de reserva respecto de los datos personales, que ya nos adelantó Patricia Cursain ayer. Si se violentan todos estos deberes, reitero, se causa un daño de entidad y se causa un daño de entidad al trabajador, corresponde que haya que se indemnice ese daño por aplicación de las normas de la responsabilidad civil, si no hay, reitero, una norma especial en el ámbito laboral que me diga cómo se indemniza. Yo diría que en los últimos años hay una interesantísima jurisprudencia en muchos países de América Latina que recoge la indemnización del daño al trabajador por esta serie de incumplimientos de estas obligaciones que hemos mencionado. Voy a poner algunos ejemplos. El Tribunal Superior de Trabajo de Brasil, en una interesantísima sentencia del año 2006, condenó a reparar el daño moral sufrido por unos trabajadores en reuniones motivantes, llamadas motivantes por la empresa, en las que los trabajadores que no llegaban a las metas impuestas por la empresa eran sometidos a humillaciones y maltrato. Ahí el juez que redacta la sentencia señala que el monto del daño moral tiene que disuadir que se repitan estas conductas. Hay otras condenas del Tribunal Superior de Trabajo por cámaras colocadas en baño, en casos de violencia física y por registros personales en los que se obligaba al trabajador a desvestirse delante de un empleado de seguridad o delante del gerente. En Uruguay hay una amplia recepción de la reparación del daño moral en la justicia laboral, tanto durante la extinción del contrato de trabajo, sea en caso de despido, como durante la relación laboral. Y ahí se aplican las normas del derecho civil. En Uruguay recientemente una sentencia condena a una empresa, a un banco, a reparar, fíjense el monto, $67.000 por daño moral en el caso de un empleado que había sido desplazado de sus funciones y durante más o menos 2 años no se le había asignado tareas. Esa obligación que señalaba Alburquerque de suministrar trabajo, que en este caso
tenía una finalidad de humillación. El monto tan elevado del daño moral surge por la utilización en Uruguay de la indemnización tarifada por despido como pauta para cuantificar el monto del daño moral. En este caso se cuantificó en 2 veces la indemnización tarifada por despido y por eso el monto fue tan elevado. Y en Chile, si bien habían sentencias anteriores, luego de la aprobación del procedimiento de tutela de derechos fundamentales, hay varias sentencias donde se recoge la indemnización del daño moral. Hay una importante sentencia sobre la no discriminación por razones religiosas, donde se condena a una empresa por permitir que 2 supervisores discriminaran en cuanto a las tareas a una trabajadora por razón de su religión y a quien llamaban perra musulmana. En este caso, además de la condena en una suma de dinero a pagar el daño moral, se condena a la empresa a colocar en los recibos de todos los trabajadores una aclaración de disculpas y a dar una serie de charlas informativas sobre el respeto a las diferencias. En cuanto a la responsabilidad del empleador, el empleador es responsable si comete directamente estos actos o si los cometen los jefes o los trabajadores que lo representan en el ejercicio del derecho de dirección. En una interesante sentencia del Tribunal Superior de Trabajo de Brasil, se condena a una empresa porque el gerente ordena a una trabajadora levantarse de la silla, la trabajadora no se levanta y entonces es quemada con una plancha por el gerente. En ese caso, el juez entendió que la empresa era responsable porque fue en uso de su facultad de dirección que le ordenó levantarse de la silla y al no acatarla la lastima. O sea que ahí señaló el juez, el Tribunal Superior de Trabajo de Brasil, que era un abuso del poder directivo. Pero el empleador es responsable también de los actos de compañeros de trabajo que agreden al trabajador si no lo protege adecuadamente, es decir, si no hace cesar esos actos de violencia o de agravio respecto del trabajador. En este caso entiendo que no es una obligación de resultado como la obligación de seguridad legal, sino una obligación de medios. Es decir, la protección respecto a la dignidad en el ambiente laboral hace responsable al empleador si una vez estando en conocimiento de la situación no toma medidas para corregirla. Podemos citar el caso en Uruguay de 2 trabajadores que agraviaban por el color de la piel a otras 2 trabajadoras y que si bien el empleador tuvo conocimiento, luego no tomó medidas eficaces para detener la situación. En ese caso se condena a pagar aproximadamente $4.000 a cada trabajadora por daño moral. Si los actos antijurídicos son cometidos por compañeros de trabajo, ahí la responsabilidad no va a ser tarifada, sino que va a ser integral. El trabajador, sin perjuicio de reclamarle al empleador según el caso, podrá reclamarle al compañero de trabajo causante del daño toda la reparación integral del mismo. Y ahí la responsabilidad no va a ser contractual, sino extracontractual. Puede mencionarse una sentencia en Uruguay, donde una ex trabajadora reclama a su ex jefe por el daño moral que había sufrido. Ahí dice que es acoso, pero el juez llega a la conclusión que si bien no hay acoso, hay actos aislados de violencia por los agravios e insultos que recibía esta trabajadora, que entre otras cosas el jefe le decía: te tengo que partir la cabeza con un hacha para que te entiendas lo que te estoy diciendo. Y ahí el juez lo condena a pagar a esta persona
hasta $4.000 por concepto del daño moral. Merece una consideración especial y rápidamente la cuestión del acoso en el trabajo. Yo diría que esto ha cambiado en los últimos años desde que las investigaciones en el campo de la psicología y la psiquiatría han señalado la existencia de este fenómeno de violencia psicológica en los lugares de trabajo. Distintos países han aceptado a través de leyes o de la jurisprudencia la figura del acoso moral en el trabajo y del acoso sexual en el trabajo. En el caso de Uruguay no hay ley de acoso moral en el trabajo, pero la jurisprudencia de los tribunales de trabajo acepta esta figura cuando hay humillaciones en forma reiterada y sistemática, condena en base al derecho civil a reparar el daño moral y además condena si el empleador no actuó adecuadamente en materia de proteger al trabajador. Y en caso de acoso sexual, sí hay ley en Uruguay, una ley específica que se aplica tanto al sector privado como al sector público, y ahí el trabajador puede optar entre mantener el trabajo y reclamar al responsable 6 mensualidades como mínimo por concepto de daño moral, o considerarse indirectamente despedido y reclamar al empleador una indemnización por despido y además en forma acumulada una indemnización de daño moral, ahí sí fija, de 6 mensualidades, no es como mínimo sino de 6 mensualidades. Destaco que esta ley viene siendo aplicada en forma muy correcta por los jueces, y eso es importante, señala la vigencia efectiva de las leyes, y los jueces condenan al empleador no solo cuando comete estos actos, sino también cuando incumple otras obligaciones que señala la ley. Por ejemplo, proteger a la víctima durante la investigación y sancionar al responsable. Si no se sanciona al responsable, se condena al empleador. La ley, como les dije, se aplica al sector también público, y hay algunas sentencias, por ejemplo, de condena a un jerarca policial demandado por una subalterna por acoso sexual, donde se condenó a 6 mensualidades. Rápidamente vamos a ir a ver el caso de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Como les dije, ahí la indemnización es tarifada. Sin embargo, y ya vimos por qué, sin embargo, en todos los países la ley laboral señala cuándo es posible recurrir al derecho civil. O sea, pese a la indemnización tarifada, las leyes en los distintos países en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales dicen cuándo se puede ir al derecho civil. En algunos señalan la posibilidad de optar entre la acción laboral y la acción civil. En el caso uruguayo, es posible recurrir o reclamar al empleador por el derecho civil si el empleador en el accidente actuó con dolo o culpa grave en el incumplimiento de normas de seguridad. O sea, es necesario que exista un incumplimiento patronal de la norma de seguridad y además con culpa grave. Les digo que en la mayoría de los casos no hay culpa grave, sino simplemente culpa, y los jueces igual condenan a reparar el daño en forma integral. Se reclama al Banco de Seguros, que es el que paga la indemnización tarifada, y luego se reclama al empleador el resto del daño no indemnizado por el Banco de Seguros. Se basa en las normas de la responsabilidad civil, es un caso de remisión de la ley laboral a la responsabilidad civil, se reclama daño moral generalmente y lucro cesante, y aquí se aplican las normas de la responsabilidad civil. Vayamos ahora muy brevemente a los daños, a otro tipo de daños, al incumplimiento de normas de seguridad social. ¿Es posible reclamar daños y perjuicios basados en las normas de derecho civil por incumplimiento de normas de seguridad social? ¿O el trabajador
tiene que ir al organismo de seguridad social y denunciar que el empleador no lo ha afiliado, y con eso es suficiente. A mi modo de ver, se dan todos los elementos para que proceda la indemnización del daño basada en el derecho civil. Hay incumplimiento de una norma legal, porque no se afilia al trabajador, hay daño, hay nexo de causalidad y hay culpa. Esta es la postura de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que desde el año 2005 condena a reparar el daño por incumplimiento de normas de seguridad social. Evidentemente no se va a condenar al pago de los aportes, porque los aportes son de orden público y hay que verterlos al organismo de seguridad social. Pero en otros casos pueden haber daños y perjuicios. Por ejemplo, cuando el trabajador no recibió el seguro, el subsidio de enfermedad durante la enfermedad, porque no estaba afiliado a la seguridad social. Y ahí va a ser el monto del daño, va a ser el monto del subsidio. También rápidamente vamos a los daños en la extinción del contrato de trabajo. Durante mucho tiempo, como les dije, se sostuvo que solo se podía reclamar la indemnización por despido tarifado. En algunos países incluso se dijo, si hay que reclamar otros daños, vayan a la sede civil y reclamen por responsabilidad extracontractual. Yo ya les adelanté que entiendo que es posible también en la extinción del contrato de trabajo reclamar por el derecho civil, además de la indemnización común por despido. En Uruguay se han dado dos fundamentos jurídicos para superar la indemnización tarifada por despido. Uno es la teoría del despido abusivo y otra es la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. En ambas se recurre al derecho civil para la reparación del daño. Esto ha sido aceptado por la jurisprudencia, que en forma acumulativa condena en caso de despido abusivo o especialmente injustificado a reparar, además de la indemnización común, una indemnización del daño moral. Por ejemplo, en caso de despido antisindical, en caso de represalia por haber hecho un reclamo contra el despido, por represalia por haber hecho un reclamo contra el empleador, el despido por haber ejercido el derecho de huelga o el despido por violación de la buena fe. En este caso, como les dije, se condena a reparar el daño moral y se cuantifica el monto del daño en unidades de indemnización por despido. En una vez, 2 veces la indemnización por despido, en algún caso 5 veces la indemnización por despido. Tratándose, ahora vamos al contrato a plazo. Eso no hay inconveniente en aceptar los daños en caso de ruptura anticipada del contrato a plazo. Esto prácticamente todos los países lo aceptan. Y generalmente los daños por ruptura anticipada, cuando la ruptura la lleva a cabo el empleador, se fijan en el monto de los salarios que restaban hasta la terminación del plazo. A mi modo de ver, no sería solamente salarios, sino todas las prestaciones que el trabajador podría tener derecho, hubiera tenido derecho de haber continuado todo el plazo contractual. Y en cuanto a si son admisibles los pactos de daños y perjuicios acordados, por ejemplo, en un contrato de trabajo que últimamente se están viendo en las distintas legislaciones, yo diría que podrán ser admisibles según el caso concreto, pero claramente el monto del salario, de los daños y perjuicios que se pacten no puede ser nunca inferior al que establece una norma de orden público o los criterios jurisprudenciales de cuáles serían los daños a los que tendría el derecho ese trabajador en caso de ruptura anticipada por el empleador. Hay sentencias en ese sentido en Uruguay y también en España. Por último, daños en la etapa precontractual y postcontractual. En ambos casos hay obligaciones que tienen que ser cumplidas. En la etapa precontractual hay obligaciones referidas a la buena fe, hay datos personales que se requieren al postulante del empleo. Si se viola el deber de reserva y se difunden esos datos y se causa daño, debe repararse. Lo mismo en el caso de agravios respecto de un ex trabajador. También en ese caso, aunque se hayan cometido después de la extinción de del contrato de trabajo, también dará lugar a daños y aquí entiendo que la responsabilidad es contractual
por violación al deber de buena fe respecto del excontratante. Por último, estuvimos viendo hasta aquí los daños causados por el empleador por actos antijurídicos. Ahora corresponde analizar si es posible reclamarle al trabajador daños por incumplimiento contractual, es decir, si es posible que sea responsable ante el empleador por daños que cometa en el ejercicio de su actividad. A mi modo de ver, el trabajador solamente va a ser responsable en caso de culpa grave o dolo, no en cualquier caso de incumplimiento contractual. Ello porque, si tuviéramos una postura diferente, lo haría pasible ante cualquier negligencia o incumplimiento, lo haría pasible de una responsabilidad por daños. Y además, el contrato de trabajo otorga al empleador la posibilidad de aplicar sanciones, o sea, le otorga la facultad disciplinaria. Entonces, para el incumplimiento contractual puede el empleador aplicar en la facultad disciplinaria. De todos modos, ello no puede exonerar en todas las situaciones al trabajador, que será responsable si con dolo o con intención, con dolo o con culpa grave, daña los bienes de la empresa o, por ejemplo, cuando divulga el secreto profesional. Y si hay un contrato con plazo rescindido ante tempus por el trabajador, por lo general las legislaciones admiten que se reclame contra el trabajador, pero aquí no es en cualquier circunstancia que la ruptura ante tempus protagonizada por el trabajador va a ocasionar un daño al empleador. El empleador va a tener que probar el daño y tiene que existir el daño en la realidad, tiene que probarlo, así también como el monto. Vayamos ahora a la tercera y última parte, los daños en el derecho colectivo de trabajo. Como ustedes saben, la particularidad de los institutos en el derecho colectivo de trabajo y de las relaciones colectivas de trabajo determina que la cuestión de los daños y su reparación requiera un análisis diferente al que se realiza en el derecho individual de trabajo. Algunos institutos, como la huelga, llevan implícita la admisión de causar daño al empleador, daño que se considera lícito y por tanto no genera obligación de reparación. A ello se agrega que por lo general los conflictos entre empleadores y sindicatos se resuelven por vías distintas al reclamo de daños y perjuicios. De todos modos, entiendo que cabe analizar si es procedente aplicar las normas de la responsabilidad civil en caso del derecho colectivo de trabajo. Considero que si el punto no está resuelto en la ley especial en el país, resulta procedente aplicar en ciertos casos y dependiendo del instituto de qué se trate, la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones del derecho civil. Con relación a los daños en la negociación colectiva, en la etapa de negociación, como ustedes saben, hay que observar una serie de obligaciones. La obligación de negociar de buena fe, generalmente de proporcionar información que muchas veces está en la legislación, esta obligación, y entonces si se difunde la información confidencial y se causa daño, ahí deberá responder el trabajador a título individual y también el sindicato, porque se proporcionó la información a esa persona, pero como representante del sindicato. Y en materia de convenio colectivo, si hay un incumplimiento de una obligación de tipo de una cláusula de tipo obligacional en el convenio colectivo, teniendo en cuenta la naturaleza contractual, sabemos que tiene naturaleza dual el convenio colectivo, pero una parte es contractual, teniendo en cuenta esa naturaleza contractual, es que es posible aplicar las normas de incumplimiento contractual. O sea que, si hay incumplimiento de convenio colectivo, podremos pedir la rescisión del convenio más daños y perjuicios.
En este caso, en Uruguay hay actualmente una ley de negociación colectiva que admite, en caso de incumplimiento de cláusula de paz, solicitar la rescisión del convenio colectivo ante la justicia del trabajo, y ahí yo entiendo que será posible reclamar también con la rescisión daños y perjuicios. Evidentemente habrá que probar, además del incumplimiento, la existencia del daño. Terminando ya en la parte esta del derecho colectivo, respecto de la huelga y el daño. ¿Cabe aplicar, nos preguntamos, la teoría del abuso del derecho a la huelga? Como ustedes saben, algunos autores han señalado que la huelga implica en sí misma causar un daño. Por eso dicen, no es posible aplicar la teoría del abuso del derecho. Yo entiendo que sí corresponde aplicar la teoría de abuso de derecho, porque como todo derecho, la huelga tiene límites y no hay derechos absolutos. Y si se comete un exceso y se causa un daño, será posible aplicar la responsabilidad civil. Claramente que no cualquier daño. Tiene que ser un daño distinto o mucho más de una entidad mayor al que normalmente causa la huelga. Esto ya es señalado en la jurisprudencia de Francia, por ejemplo. En Uruguay, desde el año 2005, con frecuencia los sindicatos recurren a la ocupación de los lugares de trabajo como modalidad del ejercicio de la huelga, y desde el año 2006, por lo general, los jueces admiten la desocupación en acciones de amparo solicitadas por trabajadores no ocupantes y por el empleador, entendiendo que ahí se violó, en ese caso concreto, la libertad de empresa y el derecho a trabajar, la libertad de trabajo. O sea, no en cualquier situación es ilícita la ocupación, sino en el caso concreto. Sin embargo, después de la desocupación no se reclama la reparación del daño, lo que en otros países, como en Francia, es más común. No se reclama, pese a que entiendo, están todos los elementos para que ello ocurra, todos los elementos de la responsabilidad civil. Vamos ahora a las reflexiones finales. La primera reflexión. En la actualidad se aprecia en el derecho del trabajo una amplia recepción de la reparación del daño al trabajador con indemnizaciones basadas en el derecho civil que atienden a resarcir el daño en forma concreta. Ello ha aparejado una mayor tutela al trabajador, no solo porque se resarcen daños que antes quedaban sin reparar, sino porque las indemnizaciones que aplica la jurisprudencia operan a modo disuasivo de conductas antijurídicas en los lugares de trabajo, y ello tiene entonces también carácter preventivo. Además, la precisión en la ley y en la jurisprudencia de la responsabilidad del empleador en caso de que no proteja adecuadamente el trabajador del daño que pueda sufrir en el ambiente de trabajo, lo que incluye el daño causado por compañeros de trabajo, también ha ampliado la protección del trabajador y favorecido la prevención. Segunda reflexión. Si bien se aplica la responsabilidad civil en caso de vacío normativo en la norma laboral, se observa que al integrar la norma civil en el derecho del trabajo, este le imprime particularismos al concepto que extrae del derecho civil. Como ocurre, por ejemplo, con la forma de cuantificar el monto del daño moral en meses de salarios o en una vez o dos veces la indemnización tarifada por despido. O cuando los jueces laborales utilizan la indemnización del daño moral como, no ya como forma de resarcimiento del perjuicio, sino a modo de sanción de la conducta antijurídica del empleador, aumentando el monto indemnizatorio atendiendo a la gravedad de la conducta patronal. Cuestión que se sigue discutiendo en el derecho civil, en el derecho del trabajo parece no se discute, es así. Ello, a mi modo de ver, es indicativo de que el derecho del trabajo tiene ductilidad para abordar, elaborar y reelaborar las categorías jurídicas que utiliza y los conceptos que toma, y luego son recogidos por otras ramas del derecho. La tercera y última reflexión. La ampliación de la responsabilidad patronal con la utilización de la responsabilidad civil debe hacerse respetando el sistema especial de reparación del daño. De otro modo, se produciría una crisis del particularismo del derecho del trabajo al no tomarse en cuenta las normas especiales.
Y el riesgo que se corre es que se confundan las disciplinas jurídicas y se pierda la razón de ser del derecho del trabajo como rama especial y autónoma del derecho. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco a los organizadores la cálida acogida y la presentación. Agradezco sinceramente. El tema que elegí es la reparación del daño en el derecho del trabajo. Esta cuestión es uno de los temas que más ha cambiado en los últimos 30 años en el derecho del trabajo. Como vamos a ver, se aprecia una clara tendencia a admitir indemnizaciones del daño basadas en el derecho común, pese a la existencia de un régimen tarifado de indemnización en el derecho del trabajo propio del derecho del trabajo, que parecía difícil de aceptar años atrás. Y esto viene aconteciendo en varios países de América Latina. Voy a dividir la exposición en tres partes. En la primera haré referencia a las particularidades del sistema de reparación del daño en el derecho del trabajo y si es posible aplicar las nociones de la responsabilidad civil sin vulnerar el sistema especial de reparación. Como ustedes ven, el régimen de indemnización del daño en el derecho del trabajo es especial y se basa en fundadas razones. Es un sistema solidario que indemniza situaciones que el derecho civil no hubieran tenido reparación y se beneficia así al colectivo de trabajadores. Como norma especial, prevalece sobre el régimen general de la responsabilidad civil. Por eso es equivocado pretender invocar el principio general de reparación del daño, justamente por su carácter de principio general, cuando hay normas especiales en el derecho del trabajo que reparan el daño con un sistema específico. Ahora bien, ¿es posible aplicar las normas del derecho civil, pero sin violentar el sistema especial de reparación del daño en el derecho del trabajo? Eso puede ocurrir en dos situaciones. En primer lugar, si la norma laboral remite a la responsabilidad civil, no hay ningún problema. Eso ocurre, por ejemplo, en concreto no existe daño o el monto del daño es menor a la tarifa. Por ello, si el monto del daño es mayor a la tarifa indemnizatoria, se cobra de todos modos la tarifa. Y en el caso de los accidentes de trabajo, si se aplicaba a la responsabilidad del derecho civil, quedaban sin reparación un elevado número de accidentes, que son los producidos por la culpa del propio trabajador, por la fuerza mayor o el caso fortuito, todas eximentes de responsabilidad en la responsabilidad civil. Había que encontrar una solución y por eso el derecho del trabajo elaboró una noción distinta de responsabilidad, ajena a la idea de culpa, y entonces el empleador se hace responsable de todos los accidentes, aún de aquellos en los que no interviene la culpa del empleador y los que se producen por el hecho de la víctima, el caso fortuito o la fuerza mayor. Esa extensión de la responsabilidad patronal trajo como contrapartida que el daño no se reparara en forma integral, sino en forma tarifada. En la segunda parte, a los daños en el derecho individual de trabajo, esto es, a los daños durante la relación laboral y en su extinción. Y en la tercera parte me referiré a los daños en el derecho colectivo del trabajo. Y por último haré algunas reflexiones finales. Primera parte. La reparación del daño en el derecho del trabajo y la responsabilidad civil. ¿Cuáles son las características del régimen tarifado de indemnización del daño en el derecho del trabajo? El sistema, como ustedes saben, es distinto al que se aplica en el derecho civil. El derecho del trabajo optó por un sistema tarifado de indemnización para proteger al colectivo de trabajadores. En el caso del despido,
era necesario establecer un mecanismo que facilitara al trabajador el resarcimiento del daño que normalmente causa todo despido. Se utilizó entonces una indemnización fija que no requiere probar la existencia del daño en cada despido y a la que el trabajador tiene derecho aún si en caso de accidente de trabajo producido por la culpa de un tercero. Ahí generalmente las legislaciones admiten que se reclame contra el tercero la reparación integral del daño. Y otra situación en que se pueden invocar las normas del derecho civil es cuando hay un vacío en la norma laboral. Para determinar si hay vacío en la norma laboral, tenemos que estudiar el alcance de la indemnización tarifada por despido, porque durante años se invocó la indemnización tarifada por despido como un obstáculo para admitir otras indemnizaciones en el derecho del trabajo. A mi modo de ver, la indemnización tarifada por despido fue establecida para reparar los daños materiales y morales que normalmente causa todo despido, pero no para cubrir daños o amparar conductas antijurídicas del empleador. Por ello, si hay otros daños provenientes de ilicitudes o de incumplimientos contractuales del empleador, corresponde indemnizar el daño por aplicación del principio general que establece